pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte A 21 siglos aún se celebra el nacimiento de Jesucristo. Aún está vigente. Otras grandes figuras de la historia, grandes emperadores y también grandes imperios se han levantado, se han caído. También el mapa, el rompecabezas del mapa político del mundo ha cambiado tantas veces durante estos años, pero sigue siendo celebrado el nacimiento de Jesús en los 5 continentes del mundo. Ahora, jamás ha habido un nacimiento como el de Jesús. Primero fue profetizado desde el siglo 8 antes de Cristo. En segundo lugar, fue cumplido al pie de la letra, y esto realmente da seguridad a lo que festejamos nosotros. Debemos reconocer que el primer grito del bebé de Belén marcó un tremendo momento de importancia para el mundo y para nosotros que estamos vivos en la actualidad, porque marcaba el momento en que Dios se hizo carne, y dice la Biblia que habitó entre nosotros. En ese momento, en un tremendo descenso de amor, cuando Jesucristo dejó de estar en el cielo y nació en un mundo muy diferente. Es un descenso de amor. En ese momento no había adornos, no había música, no había comidas ni compras, no había deudas tampoco. Y en realidad la Biblia no registra que durante la vida terrenal de Cristo se celebró una sola vez, pero es digno de celebrarse aún. De lo contrario, cuando Él vino al mundo, dice la Biblia que no lo recibieron, pero hace la aseveración de que a todos los que le recibieron les dio la potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero aunque el acontecimiento ya pasó, y en estos días la celebración central, principal también ya pasó, pero la Biblia hace más enfoque sobre el propósito que el acontecimiento, y es ahí que quiero enfocar lo que quiero decirles ahora. La Biblia destaca vez tras vez el enfoque sobre el propósito de Dios en el nacimiento de Jesucristo. Porque de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con lo que Dios dice en la Biblia, la Navidad está estrechamente y también inseparablemente con la eternidad. Navidad, eternidad. La fecha pasó, pero el propósito está de pie, y las consecuencias en las vidas y los resultados para la eternidad aún están vigentes. Se podría llamar el propósito de Dios en que Jesucristo vino al mundo, que Dios envió a su Hijo. Es decir, se inició en ese momento el plan rescate para el hombre perdido. Me hace recordar de un discurso navideño que hizo la reina Isabel, que durante este año
pasó a la presencia del Señor, que ella dijo en uno de sus discursos algo que quedó grabado, y es que dijo: Dios no nos envió un filósofo, Dios no nos envió un general, Dios nos envió un Salvador para que seamos salvos. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ya pasó la fecha, ya pasó la celebración, pero el propósito está vigente aún. Y debemos en estos días estar haciendo reflexiones personales referente al propósito de Dios en mí, preguntándonos: ¿el propósito de la salvación por medio de Jesucristo se ha cumplido en mí? ¿O está dejado, postergado, olvidado? Años después, muchos años después, escuchamos la voz del gran apóstol Pablo, que dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, aquí está Belén, Cristo Jesús vino al mundo. Bien, esto es el acontecimiento. Pero ¿cuál es el propósito? Dice el apóstol: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, es decir, el más grande. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo que está diciendo el apóstol es que me pongo como ejemplo del perdón. Un hombre blasfemo, un hombre que perseguía a los que habían creído en Cristo, un hombre que deleitaba en atar, torturar y llevarlos a la muerte y ser cómplice aún en el martirio de los creyentes en Cristo. Pero llega el momento en que él se hace creyente y dice: me pongo como ejemplo del perdón, me pongo como ejemplo para vida eterna a los que creen en Él. Entonces, el desafío para nosotros es no el acontecimiento, sino el propósito. Y nos tenemos que preguntar: ¿he dejado que este propósito se cumpliera en mi vida, para que, como el gran apóstol Pablo, tenga perdón, tenga paz, tenga vida eterna, porque creo en Él para vida eterna? Y de esta manera podemos no solamente descansar ahora, sino comenzar un año nuevo, con vida nueva, enfrentando la vida y aún más allá de la vida en perfecta paz y total seguridad, porque he permitido que el propósito de Dios de salvarme, de perdonarme, de permitir que su Hijo fuera mi sustituto en el Calvario y yo crea en Él. Entonces, permita hoy que el propósito de Dios en el nacimiento de Cristo y su muerte en el Calvario se cumpla en tu vida y transformará tu vida ahora, para siempre, y más allá de esta vida, para toda la eternidad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo
nos ha llegado una